Hola, vamos a trabajar hoy sobre cómo transformar Office 365 en un espacio de trabajo digital y así facilitar los criterios a la hora de configurar e integrar las aplicaciones de Office 365. La visión del espacio de trabajo digital tiene 4 elementos fundamentales. Tecnología, una infraestructura integrada para dar al usuario un espacio de trabajo con una experiencia consistente en su puesto de trabajo, en movilidad, en teletrabajo, desde sus dispositivos móviles. Es una infraestructura de autenticación y seguridad unificada. Otro elemento son las personas colaborando, compartiendo ideas, reuniones, todo ese tipo de cosas que necesitan en el día a día de su trabajo, unificadas mediante aplicaciones orientadas a la colaboración y unificación de la información, permitiendo que los equipos trabajen de una manera más eficiente y realizar su trabajo de manera ágil aplicando las más avanzadas buenas prácticas de la industria. Otro elemento es la información. Un espacio de trabajo digital brinda información y recursos requeridos en su trabajo como documentos, datos del negocio, blogs, noticias, convirtiendo los datos en información enriquecedora para los equipos de trabajo, definiendo una forma de entregar el conocimiento mediante herramientas de inteligencia de negocio y plataformas de visualización y acceso a la información. Y por último, los procesos. Un espacio de trabajo digital y el conjunto de aplicaciones que la conforman, como es el caso de Office 365, permite identificar oportunidades de mejorar en los procesos diarios de trabajo de las personas y, en consecuencia, en la mejora de los procesos de la propia empresa. Lo que realmente tenemos en las empresas es la confluencia de actividades interconectadas entre personas, grupos y equipos y los procesos que ellas usan en diferentes departamentos para realizar su trabajo, colaboración e información a través de la organización y dentro de esos equipos de trabajo, conectándolos con partners y también con otros sistemas dentro de la propia organización. Todo lo anterior en conjunto es lo que realmente Microsoft con Office 365 confluye en un espacio de trabajo digital que las personas de una empresa pueden usar y es verdaderamente importante que sean capaces de sacar el mayor provecho, eliminando los hilos de trabajo dentro de las organizaciones, optimizando la gestión del conocimiento y mejora de procesos en el día a día. Definiendo el espacio de trabajo digital de una empresa implica entender las relaciones jerárquicas de las aplicaciones de Office 365, además de la funcionalidad e integración entre ellas y otras aplicaciones de terceros disponibles en el marketplace de Office 365. En el primer nivel encontraríamos las aplicaciones que facilitan la automatización de oficina. Cuando una empresa adopta Office 365, en la mayoría de los casos se centra en el uso ofimático de las aplicaciones, como puede ser Excel, Word, PowerPoint, así como el correo electrónico, su agenda y tareas en algunos casos. Se da el paso al uso de OneDrive, compartiendo documentos, pero esto puede ser el comienzo del caos en la gestión documental, como comentaremos más adelante. En el siguiente nivel encontramos las aplicaciones orientadas a el trabajo colaborativo, como puede ser Yammer, SharePoint, Teams, Delve, Sway, Planner y grupos. En algún momento áreas como IT pueden tomar iniciativas para implementar intranets, portales departamentales, con un objetivo inicial: interactuar y compartir información. En el siguiente nivel encontramos las aplicaciones orientadas a la facilitación de la automatización de procesos, como pueden ser Power Apps, Power Automate, además de muchas aplicaciones disponibles en la tienda de Office 365. En este punto se empiezan a identificar oportunidades de automatización y de la integración de información entre las diferentes aplicaciones del propio Office 365 o con otras aplicaciones de negocio, como puede ser un ERP, clientes y otros.
Finalmente, en la cúspide de esta jerarquía de aplicaciones de Office 365, encontramos las que denominamos como orientadas a la gestión del conocimiento, que nos permiten explotar la información, las que nos permiten además procesar los datos para convertirlos en información y poder analizarlos para generar conocimientos de los procesos y servicios de la empresa. En este nivel situamos a Power BI, construyendo cuadros de mando, informes interactivos para entregarlos directamente o mediante la publicación en SharePoint o en el propio Teams también las podríamos publicar. Bueno, ya tenemos una idea de para qué sirven las aplicaciones, pero en cuanto a la creación de un espacio de trabajo digital, aún estamos muy distantes. Para definir un espacio de trabajo digital eficiente debemos centrarnos en dos cosas fundamentales. Por una parte, desarrollar las habilidades correspondientes en las diferentes aplicaciones con diferentes niveles, tanto para los que construyen e implementan el espacio de trabajo digital como para los usuarios, y por la otra parte, entender las actividades y procesos de negocio de extremo a extremo. Debemos identificar los diferentes grupos de trabajo y la forma como interactúan directores, comités, grupos comerciales, grupos de investigación, técnicos de campo, etc. Por otra parte, es importante identificar los requerimientos de seguridad, cumplimiento y normativas para la gestión de la información en todos los niveles. Luego, deberíamos entender en dónde se encuentran los datos para evitar la redundancia, duplicidad, pérdida o destrucción de los mismos, para así estructurar las fuentes de información como por ejemplo generación de metadatos para la gestión documental y de procesos. Por otra parte, debemos entender los contenidos requeridos por los diferentes grupos de trabajo, como noticias, actualizaciones, documentos, el ciclo de vida de estos contenidos, manteniendo siempre el control de versiones, propiedad, etc. Luego, identificar los flujos de trabajo. Analizar con los grupos de trabajo sus actividades diarias para identificar cómo sería posible automatizar actividades de su puesto de trabajo y el flujo de información, automatizando procesos, bien sea por la definición formal de procesos de negocio o bien porque el usuario pueda automatizar sus tareas repetitivas. Con respecto a la conectividad, este es otro factor muy importante a tener en cuenta en la definición de los espacios de trabajo digitales. Entender cómo mantener la conexión entre los grupos, los documentos, la información tanto a nivel interno como hacia el exterior. Y finalmente, colaboración. En este punto es en donde más se suele fallar en las empresas. Los usuarios sin información alguna inician la exploración de las aplicaciones acudiendo a tutoriales o en algunos casos a intentarlo por prueba y error, generándose un caos absoluto y en muchos casos abandono en los intentos de uso. Se debe establecer una política de uso, programa de formación y, muy importante, concienciar a las personas de los factores de seguridad y buenas prácticas. Aparece el gran interrogante. ¿Trabajo con grupos con Outlook? ¿O mejor trabajo con Teams? ¿O con SharePoint? Como hemos visto anteriormente, el conjunto de aplicaciones de Office 365 le dan a una empresa la posibilidad de crear un espacio de trabajo digital. Es importante entender la funcionalidad de cada una de ellas y su rol digital. Cuando Microsoft lanzó Microsoft Teams, se generó mucha confusión entre los usuarios. ¿Cuál aplicación debo usar? ¿Qué herramientas uso si tengo un proyecto? ¿Qué hago si un grupo quiere trabajar junto? Los usuarios tienen varias opciones. Si decidimos usar Teams, debo usar Skype. Teams es realmente un espacio de trabajo para chat, voz, video y reuniones. Además, interactuar rápidamente, es una herramienta que facilita la interacción en un proyecto con un equipo, nos permite compartir ficheros y colaborar en entregables de un proyecto, por ejemplo, conectar equipos de desarrollo dentro del equipo, configurar reuniones, como ya lo habíamos mencionado, con audio, vídeo y conferencias, y nos permite además integrar Teams con los sistemas de telefonía de la empresa, entre otras muchas opciones. Aquí le estamos hablando bastante resumido. Por otro lado, Yammer
es una red social empresarial de la comunidad de nuestra empresa, ideal para compartir ideas o definir foros. Además, crear una comunidad alrededor de temas de investigación o tendencias, un crowdsource, o sea, colaboración abierta, fomentar conversaciones de doble vía entre líderes y colaboradores. SharePoint es una aplicación para implementar soluciones de gestión documental y definir estructuras de sitios, definir lo que es una intranet corporativa, personalizar el espacio de trabajo de equipos, automatizar gestión documental con flujos de trabajo, listas y metadatos, SharePoint corporativo, gestión de ficheros personales corporativos en OneDrive. OneDrive está basado en SharePoint. Y finalmente, Outlook es una herramienta, por su propia naturaleza, es una aplicación para correo, calendario, tareas. Además, cuando se incorpora al trabajo colaborativo, cuenta con una bandeja de entrada de grupo con activos compartidos, comparte actualizaciones del grupo vía correo, mantiene el grupo sincronizado con un calendario. Todo esto resulta un poco confuso, pero el objetivo principal de Microsoft en Office 365 son los grupos, por lo que es esencial entender claramente este concepto. Veamos cómo entender la colaboración con Teams y grupo. Cuando accedemos a las aplicaciones de Office 365, frecuentemente usamos el correo electrónico, calendario, almacenamos en OneDrive, además de acceder a las aplicaciones habituales de ofimática y base del trabajo colaborativo como Excel, Word y PowerPoint, otras aplicaciones como OneNote, que aún hoy en día sigue siendo la gran desconocida para muchos usuarios, Planner como organizador de tareas, en algunos casos apostamos por el To-Do. Desde hace muchos años usamos Skype como herramienta para chatear y conectarnos. Ahora estamos usando Teams para realizar estas acciones de comunicación. Todo esto como uso personal. Todos los recursos yo los puedo ampliar y conectar a un grupo de Office 365. Es donde entra en escena Office 365 desde la perspectiva colaboración, siendo una muy buena vía para compartir recursos entre los integrantes del grupo. Entonces lo que realmente conduce a confusión es cuando queremos interactuar mediante una interfaz de usuario. Actualmente podemos acceder a este grupo mediante SharePoint. Cuando yo creo un sitio de SharePoint se crea un grupo. O podríamos ir a Teams. Cuando se crea un equipo de Teams se crea un sitio de SharePoint y un grupo de Office 365. O desde Outlook yo puedo acceder a los grupos de 365 que yo tengo creados. Nuevamente, la cuestión es ¿cuál es la interfaz que debemos usar? Con grupos de Outlook debemos entender en primera instancia el objetivo. Tenemos claro que un grupo de Office 365 define a un grupo de usuarios con un objetivo común colaborativo y está pensado y diseñado para trabajar como una estrategia de colaboración punto a punto. Teams es útil para gestionar proyectos en equipo, grupos de personas con temáticas especializadas y comunes, permite generar acciones de equipo para llevar un Kanban de seguimiento de tareas a través de un planner, gestionar comités de dirección y muchas otras acciones que permiten conectar aplicaciones propias de Office 365 y otras aplicaciones de terceros disponibles en la tienda de Office 365. SharePoint es una estrategia válida para iniciativas de comunicación con diferentes áreas de servicio de la empresa, como podría ser el área de recursos humanos, por ejemplo, creando sitios de comunicación, las intranets o divisiones específicas de la organización. En general, todo aquello que debe ser abierto a la organización. Vamos a ver algunos ejemplos de Outlook con grupos de Office 365. Nosotros podemos acceder a los grupos en Outlook desde la versión de Outlook on-premise o desde la versión web. En este caso estoy accediendo a los grupos desde el navegador. Me permite, cada grupo me genera un buzón y me estoy conectando al buzón de ese grupo. Aquí tenemos un ejemplo de la apertura desde el correo electrónico de un grupo y me muestra la interacción que puedo tener con ese grupo. Aquí tenemos otro ejemplo, accediendo a un grupo
donde me permite interactuar con la gestión de ficheros, calendario, correo electrónico, tomar notas. Puedo iniciar una conversación, puedo agregar al sitio de grupo, conectarlo con SharePoint, conectarlo con otras aplicaciones del propio Office 365 o disponibles en la tienda de Office 365. Ahora veamos un ejemplo de Teams con grupos de Office 365. Aquí tenemos un ejemplo dentro de Teams, trabajando con un equipo dentro de un canal y adicionándole una pestaña de Planner. Ahí estamos viendo el Kanban de ese Planner. Este es otro ejemplo de un equipo con un canal y la gestión de ficheros dentro de ese canal. Este sería un ejemplo de cómo estructurar dentro de la organización. Tendríamos los diferentes equipos, dentro de cada equipo defino los canales y dentro de cada canal defino los apartados con los que voy a interactuar en ese canal. Aquí tendríamos los apartados estándar que me da, pero yo a través de los diferentes conectores que me da Teams podría conectarme con otras aplicaciones del propio Office 365 o con aplicaciones disponibles en la tienda de Office 365 de Microsoft. Aquí tenemos unos ejemplos de sitios de SharePoint, un ejemplo de una intranet de comunicación con las diferentes áreas de la organización. Estamos transmitiendo eventos, tareas, por ejemplo la celebración o el anuncio de cumpleaños, en fin, diferentes funcionalidades. Aquí tenemos otro ejemplo del sitio de Contoso visto desde un ordenador, otra página del sitio de Contoso o visualizado a través de un móvil o desde una tableta.